El término eutanasia tiene un origen etimológico directo del griego antiguo, compuesto por el prefijo eu, que significa bien, y el vocablo thanatos, que se traduce como muerte, lo que literalmente define el concepto como una buena muerte, un morir apacible o una muerte digna. En la antigüedad clásica, este término no poseía la carga médica o legal que tiene hoy en día, sino que se refería más bien a un ideal de fallecimiento honorable y libre de agonías innecesarias. Historiadores como Suetonio relatan que figuras como el emperador Augusto anhelaban para sí mismos y sus familias una muerte rápida y sin dolor, utilizando precisamente esta palabra para describirla. Durante la Grecia y Roma antiguas, la percepción de la muerte voluntaria o asistida variaba según la corriente filosófica, mientras que pensadores como Sócrates, Platón y Séneca apoyaban la idea de que el individuo podía decidir sobre el final de su existencia cuando la vida dejaba de ser digna o la vejez traía sufrimientos insoportables. La tradición médica representada por el juramento hipocrático se oponía firmemente a administrar drogas mortales o dar consejos que causaran la muerte. Con la llegada de la Edad Media y la predominación del cristianismo, la práctica fue ampliamente condenada bajo la premisa de que la vida es un don divino y solo Dios tiene potestad sobre ella, lo que desplazó el debate hacia la esfera del pecado y el delito. El concepto moderno de eutanasia comenzó a gestarse en el siglo XVII, cuando el filósofo inglés Francis Bacon introdujo el término en el vocabulario científico para referirse a la labor del médico de mitigar el dolor de los enfermos terminales, no solo tratando la enfermedad, sino también facilitando un tránsito tranquilo. A partir del siglo XIX y XX, la discusión evolucionó hacia una dimensión ética y jurídica más compleja, marcada trágicamente por el uso distorsionado del término durante el régimen nacionalsocialista para justificar programas de eliminación de personas con discapacidad. Finalmente, en las últimas décadas, el debate se ha centrado en la autonomía del paciente y el derecho a evitar sufrimiento innecesario, culminando con la legalización de la práctica en países pioneros como los Países Bajos a principios del siglo XXI. Existen antecedentes, ¿no?, en cuanto a precedentes de aplicación de eutanasia por motivos de salud mental. Aunque esta sigue siendo una de las vertientes más complejas y debatidas de la práctica médica, históricamente el camino hacia la aceptación de la eutanasia psiquiátrica comenzó a trazarse en los Países Bajos y Bélgica, naciones que desde la legalización de la muerte asistida en 2002 incluyeron el sufrimiento psíquico insoportable como una justificación válida siempre que éste sea irreversible y el paciente conserve su capacidad de decisión. Uno de los precedentes modernos más citados es el caso de Aurelia Brouwers, una joven neerlandesa de 29 años que en 2018 recibió la eutanasia tras años de padecer trastornos de personalidad, depresión severa y alucinaciones. Su caso fue emblemático porque no presentaba ninguna enfermedad física terminal. Su solicitud se basó exclusivamente en un dolor psicológico que los especialistas determinaron como intratable tras agotar todas las opciones terapéuticas disponibles. De manera similar, en Bélgica se han registrado casos como el de Shanti de Corte, quien a los 23 años obtuvo el permiso para morir tras sufrir un trauma psicológico insuperable derivado de haber sobrevivido a un atentado terrorista. Estos casos han establecido criterios estrictos para lo que hoy se denomina eutanasia psiquiátrica, exigiendo que el diagnóstico sea confirmado por múltiples expertos independientes para asegurar que el deseo de morir no sea un síntoma temporal de la propia enfermedad, sino una decisión autónoma y pertinente. A pesar de estos precedentes, la práctica genera una intensa controversia ética en la comunidad médica global, donde muchos psiquiatras argumentan que su rol fundamental es la prevención del suicidio y el alivio del sufrimiento, cuestionando si una enfermedad mental puede considerarse realmente incurable, dado el constante avance de los tratamientos neurocientíficos. En este caso, de ahí existen antecedentes documentales, o documentados más bien, en los que el trauma derivado de actos de violación o violencia extrema han sido factor determinante para solicitar y obtener la eutanasia. En este caso ya contamos, ¿no?, las experiencias de los Países Bajos, pero en la actualidad se encuentra el caso de Noelia Castillo Ramos, en Barcelona, España, que ha reabierto este debate de manera intensa. Noelia, una joven de 25 años, programó su eutanasia precisamente este 26 de marzo del 2026, tras una vida marcada por problemas de salud mental y agresiones sexuales sufridas en su adolescencia. El trauma de estos actos de violencia la llevó a un intento de suicidio que le provocó una paraplegia irreversible y dolores neuropáticos constantes, configurando un cuadro de padecimiento tanto físico como emocional que fue validado por las autoridades sanitarias españolas para acceder a la prestación de ayuda para morir. Este caso, pues, subraya la tendencia
que en países con legislaciones avanzadas, donde la evaluación médica ha comenzado a reconocer que las secuelas de la violencia sexual pueden generar un daño psíquico tan devastador y resistente al tratamiento como una enfermedad física terminal, permitiendo así que las víctimas soliciten el fin de su vida dentro de un marco legal y asistido. En el caso de Noelia, representa un hito en la aplicación de la ley de eutanasia en España debido a la compleja intersección entre trauma por violación sexual, enfermedad mental y discapacidad física. Los antecedentes de Noelia se remontan a una adolescencia marcada por agresiones sexuales que derivaron en este trastorno de estrés postraumático severo y la depresión profunda que, pues le siguió. Esta carga emocional la llevó a un intento de suicidio en el que saltó desde un quinto piso, acto que, lejos de terminar con su vida, le provocó una lesión medular irreversible, dejándola en estado de paraplegia y con dolores neuropáticos constantes. Desde esta perspectiva psicológica, el caso es paradigmático porque el sistema de salud español ha validado que su sufrimiento no es solo físico, sino que tiene una raíz psíquica profunda e incurable vinculada a la violencia sufrida. En el ámbito legal y la parte política, la situación de Noelia ha generado un intenso debate sobre los límites de la Ley Orgánica de Regulación de Eutanasia. Sus implicaciones son profundas, ya que sectores conservadores y asociados pro vida cuestionan si el Estado, al facilitar la muerte a una víctima de violencia sexual, está claudicando en su deber de protección y reparación. Por otro lado, los defensores del derecho a morir dignamente argumentan que obligarla a vivir en un cuerpo y una mente que le generan un tormento constante sería una forma de tortura institucional. Políticamente, el caso presiona a las instituciones para que mejoren los protocolos de salud mental y prevención del suicidio, al tiempo que consolida la soberanía del paciente sobre su propio cuerpo en causas de trauma extremo. La reacción ante el caso de Noelia, cuya eutanasia se programó el día de hoy, ha generado una profunda fractura en la opinión pública y un debate complejo dentro del movimiento feminista en España. Por un lado, una parte considerable de la sociedad y de los colectivos o colectivas que defienden el derecho a una muerte digna ven en Noelia un símbolo de autonomía personal y de libertad individual, subrayando que su decisión es el acto final de soberanía sobre un cuerpo y una mente marcados por el dolor que la ciencia médica no ha logrado mitigar tras años de intentos. Para estos sectores, obligar a una persona a prolongar un sufrimiento irreversible, incluso cuando el origen es un trauma psicológico por violencia sexual, constituiría una forma de crueldad institucional. Sin embargo, desde diversos sectores del feminismo y la psicología social, la reacción ha sido de alarma y denuncia, interpretando el caso como un síntoma del fracaso del sistema en la protección y reparación de las víctimas de violencia machista. Voces críticas dentro del movimiento argumentan que la eutanasia de Noelia no debería leerse solo como un ejercicio de libertad, sino como la consecuencia última de una sociedad que no supo ofrecerle la justicia ni el apoyo multidisciplinar necesario para sanar el trauma de la agresión sexual múltiple que sufrió. En este sentido, se cuestiona si el Estado, al facilitar la muerte asistida, está ofreciendo una salida en lugar de garantizar el derecho de las mujeres a vidas libres de violencia y con una recuperación efectiva. Las implicaciones políticas han sido inmediatas, reactivando las tensiones entre los partidos que apoyan la ley de eutanasia y aquellos que abogan por su derogación o limitación extrema. En este caso se encuentra la figura del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero también ha habido muchas críticas a lo que ha sido la paternidad ausente y la intervención religiosa en el caso de Noelia. En cuanto a los perpetradores de la violación, la información crítica revela una profunda sensación de injusticia que alimentó el deseo de Noelia de finalizar su vida. Ella relató haber sido víctima de una agresión sexual múltiple por parte de 3 jóvenes, un acto de violencia que nunca llegó a ser denunciado formalmente ante las autoridades en su momento. Esta falta de justicia, sumada al trauma de los abusos y las secuelas físicas de su paraplegia tras lanzarse desde el 5º piso en el año 2022, configuró lo que los médicos y tribunales finalmente aceptaron como un sufrimiento insoportable. La impunidad de sus agresores y el impacto psicológico de la violencia sufrida fueron los pilares que, según su propio testimonio, le quitaron toda esperanza de futuro y cualquier proyecto de vida, convirtiendo su caso en un referente sobre la violencia machista y la falta de reparación estatal que puede llevar a una víctima a ver en la muerte asistida su única forma de paz. Entonces, un caso muy, muy, muy lamentable. Como siempre, es un gusto estar aquí con todos y todas. Nos vemos y hasta la próxima.